Bueno, ¿me escucha? Ok. Ingeniero, buenas Creo tardes, que ¿sí me ya escucha? esperamos o empezamos. ¿No? Podemos esperar 5 minutos, ¿ya? Ya, 5 minutos esperamos.
Ok, ¿me escuchan, no? Sí, ingeniero, sí. Ok, bien. Vamos a continuar, ¿ya? Ingeniero, Ok, entonces ya habíamos hablado de los tipos de ríos que tenemos. Hemos hablado de los ríos meándricos, ríos rectos, ríos trenzados, etcétera, ¿no? Todo esto aparte que la clase pasada nosotros hemos hecho, ¿no? Dentro de esto, obviamente, los ríos meándricos son los que más se dan y también los trenzados a nivel de Perú. A nivel de criterios para distinguir las formas fluviales de un río, tenemos el criterio del índice de sinuosidad, ¿no? Viene de sinuoso. Entonces, ahí se trata de describir y cuantificar la sinuosidad de un río, ¿no? Entonces, ahí se establece una relación entre lo que es la longitud de Talwen y la longitud del valle, ¿no? El de Talwen es una línea que une las máximas profundidades de cada sección transversal de un río, ¿no? A esa relación se le llama también índice de sinuosidad o simplemente sinuosidad, ¿ya? En los ríos navegables es muy importante su determinación. El valor mínimo de sinuosidad es 1 y va a corresponder a un río perfectamente recto. El valor máximo es está alrededor de 4. ¿Ok? Bien, la sinuosidad es tan importante tanto en la descripción de las formas fluviales, y en algunos autores lo clasifican morfológicamente, los ríos como baja, cuando es menor a 1.3, y moderada cuando está entre 1.3 y 2, y tiene una alta sinuosidad si es que es mayor a 2. Entonces, esto vamos a ver acá, por ejemplo, en este dibujo, en esta figura, ¿no? Estamos hablando de la línea recta de A a C y luego A, B, C, ¿no? Entonces, nosotros medimos A, B, C entre A, C, que va directo de A hacia C, ¿no? Entonces, si es menor a 3, va a tener más o menos una tendencia a ser recto. Entonces, es una sinuosidad baja, ¿no? Y cuando está más o menos ondulado, entonces estaría entre 1, 3 y 2. Y cuando es totalmente sinuoso, ya entonces sería alta o mayor de 2. Entonces, es un criterio, ¿no? De ver cuán sinuoso está el río, ¿no? Bien. Hay varios estudios. Xiao, Kang realizaron una serie de estudios en base a un canal aluvial. Entonces, para eso determinaron el efecto de la pendiente y el gasto sólido, o sea, el gasto de los sedimentos, ¿no? Entonces, iban encontrando que cuando la pendiente era muy baja, el gasto sólido es muy pequeño. Entonces, y el río se forma casi prácticamente recto, ¿no? Entonces, si aumentaba la pendiente y el gasto sólido, entonces el curso era, en este caso, meándrico, ¿no? Bien. Entonces, acá tenemos esta sinuosidad con respecto de la pendiente, ¿no? Y nosotros, sinuosidad con pendiente, entonces, si cae en este lado, va a ser un río recto. Si cae hacia acá, sería meándrico, y si cae a este lado, será trenzado, ¿no? A veces no es muy fácil establecer esas condiciones hidráulicas, ¿no? De las formas fluviales básicas que nosotros estamos describiendo, ¿no? Algunos criterios también son usados como el criterio de Lane y también de Lepore y Gordon, ¿no? Entonces, ellos también desarrollaron varios estudios para distinguir los ríos meándricos de los trenzados, ¿no? Sobre todo de fuerte pendiente. Este criterio no tiene un valor absoluto, debe considerarse
como un valor referencial. Entonces, si la pendiente y el caudal es mayor a 0.0041 en el sistema internacional, va a ser un río trenzado, ¿no? Si es 0.0007, va a ser uno meándrico. Entonces, acá tenemos el caudal y la pendiente, ¿no? ¿Cuánto es la pendiente del río y cuánto es su caudal medio anual? O sea, el caudal medio, no el caudal máximo extraordinario, no, el caudal medio. Entonces, si cae en este lado, va a ser un río meándrico, y si cae acá en el medio, será transición de meándrico a trenzado, y si cae por encima, entonces será totalmente un río trenzado, ¿no? Entonces, este es el monograma establecido por Lane, ¿no? Bien. Y lo del EPOL también va en ese mismo criterio, pero ya sin el proceso de transición. Bien, por otro lado, vamos a ver lo que es la clasificación por orden de corriente, ¿no? Entonces, el sistema, en este caso, dado por Horton, probablemente es el más popular hoy en día, ¿no? Esto ya también se ve en la parte de hidrología, ¿no? Cuáles son los ríos de primer orden, segundo orden, de tercer orden, ¿no? Entonces, los de primer orden son de primera confluencia y una corriente de segundo orden va debajo de la confluencia de dos canales de primer orden. Y de tercer orden se han creado cuando dos canales o dos ríos son de segundo orden, ¿no? Entonces, eso ya en hidrología se toma en cuenta eso, ¿no? Bien. Ahora, ¿cuáles son los tipos de caudales en ríos, ¿no? Se puede nombrar en el estudio de ríos, son los ríos siguientes, ¿no? El caudal mínimo, que ya sabemos es un caudal útil, ¿no? Casi perenne, a veces intermitente, ¿no? Luego tenemos el caudal de avenida y sequías, que son extremos, ¿no? Para un tiempo de retorno. Y la duración de ciertos niveles de caudal, ¿no? En este caso, está descrita por la curva de duración del flujo. Y finalmente tenemos el caudal dominante o corrector de canal. Este es más efectivo, ¿no? Y mantiene un canal de corriente natural. También se le denomina descarga. El caudal también se le dice descarga, ¿no? Entonces, vamos a tener acá una clasificación de ríos. Hay muchos modos de clasificar, pero la más conocida es por su edad. Entonces, tenemos acá los ríos jóvenes, ríos maduros y ríos viejos. Los ríos jóvenes corresponden al estado inicial de un río, que generalmente tiene la forma de una V, ¿no? Una V, y son muy irregulares. Un ejemplo típico es un torrente de montaña de gran poder erosivo con caídas y rápidas, ¿no? Los ríos maduros, el valle se ha anchado, las pendientes son menores. Este río se encuentra ya en un estado de equilibrio, ¿no? Entonces, el valle es lo suficientemente ancho para que se desarrolle algunas actividades agroeconómicas, ¿no? Eh, También se forman meandros y pequeñas áreas de inundación, ¿no? Ahí, en este caso, los ríos también se hacen unas obras de encauzamiento para evitar el desplazamiento lateral del río, ¿no? O sea, se trata de hacerlo menos inestable. Con respecto a los ríos viejos se anchan más, son más anchos y adquieren una menor pendiente. Entonces, en el caso de los meándricos, cubren menos que el área de todo el valle. Se forman diques naturales a lo largo del río, el río es más regular, ahí ya no hay caídas muy rápidas, se forman los deltas en la desembocadura.
Entonces el río puede formar meandros con islas o divagar, ¿no?, con una baja pendiente y gran cantidad, ¿no?, de islas. Entonces, eso se clasifican los ríos por edad, ¿no? Acá tenemos un gráfico, una curva isométrica en función de la edad de los ríos, ¿no? Entonces, cuando hacemos acá la pendiente, la altura, con respecto al área, entonces, si tiene este tipo de curva, estaríamos hablando de un río viejo. Si tiene esta forma de esta curva, sería un río maduro. Y si tiene esta forma, ¿no?, estaríamos hablando de un río joven. Entonces, estamos nosotros determinando los ríos en función de la edad. Muy bien. Ahora vamos a ver algunos accidentes notables, ¿no?, de un río. En este caso estamos hablando de las cascadas, ¿no? Son saltos de agua debido al desnivel brusco, ¿no?, y son provocados por la propia erosión del río. Acá, por ejemplo, es una cascada, ¿no? También los van formando gargantas y desfiladeros. Eso se origina al paso de un río por un terreno de material muy compacto, entonces, y coherente, ¿no? Ahí predomina la erosión vertical sobre el lateral, ¿no? Entonces, al lado lateral no, pero sí verticalmente hacia abajo, ¿no? Entonces ahí vemos los desfiladeros, las terrazas fluviales, que son depósitos aluviales escalonados, ¿no? Luego tenemos los deltas, ¿no?, y estuarios. Entonces, acá, por la forma de sedimentación en la desembocadura de los ríos, se va formando lo que se llama las deltas, ¿no? Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta, jóvenes, referente a la morfología, ¿no?, a la clasificación de ríos? Bien, como no, ustedes no preguntan, yo voy a llamar. Achata Muchica Karen. Ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo está, señorita? ¿Usted tiene alguna pregunta referente a lo que hemos hablado ahora? No lo escuchamos. Está distorsionado su audio, señorita. Está distorsionado su audio. Señorita, Ahorita le estoy entendiendo. señorita, no se le ha escuchado casi nada porque está distorsionada su voz. Ingeniero, A ver, arregle su audio, señorita, ¿ya? Vamos viendo otro joven. Almonte Selagari. ingeniero, Ingeniero, buenas tardes. ¿Qué Presente tal? Almonte. ¿Tienes alguna pregunta tengo- referente a este tema que hemos hablado? Hasta el momento no, ingeniero, hasta el momento no. Ok. Parece que algo está pasando con el audio que no se está escuchando como debe ser. ¿Ya? Pero vamos a continuar. Bien, ahora vamos a hablar del ecosistema. Este tema, este capítulo, se puede decir, es un capítulo que ha ingresado nuevamente a este curso de Ingeniería de Ríos, ¿no? Es una obligación tocar este tema, porque acá tenemos que hablar del ecosistema, o sea, hay que cuidar el ecosistema de los ríos. Últimamente los ríos han estado muy desprotegidos, y sobre todo el hombre ha hecho que estos ríos en algunos casos desaparezcan y otros casos estén totalmente deteriorados, ¿no?
hay grandes problemas, ¿no? Del ecosistema de los ríos. Sobre todo en el Puno tenemos la minería informal que ha contaminado todo este ecosistema, ¿no? Bien. Entonces, este es un tema muy importante que lo vamos a tocar ahora, ¿no? Porque los ríos constituyen, se supone, el ecosistema más valioso que tiene que ver con la sobrevivencia del ser humano, ¿no? De todos los animales en general. Porque si no hay agua, no sobrevivimos, no tendríamos para beber, tampoco tendríamos para producir alimentos, ¿no? Entonces, el agua es un factor muy importante, de alto valor, que tenemos que cuidar, ¿no? Entonces, en ese sentido, viene a ser un recurso natural imprescindible para la humanidad, ¿no? Y también para su propio desarrollo. Entonces, se tiene una gran diversidad de valores naturales, ¿no? Cumplen ahí numerosas funciones, pero lo que se trata ahí es la supervivencia de las especies, de la fauna y flora, ¿no? Y en este caso del hombre también. Y esto en los ríos en el Perú, últimamente, en las últimas décadas, han sufrido una degradación, ¿no? Esa que tiene que ver con la calidad del agua, ¿no? La calidad del agua ha empeorado enormemente debido a esa contaminación de la minería informal, ¿no? La industria y la parte urbana. Entonces, de modo tal de que la demanda de agua para la agricultura y el abastecimiento crece de forma progresiva, ¿no? Entonces, el río que lleva el agua al mar se considera pues una pérdida porque esa agua se pierde totalmente, ¿no? También ha aumentado el acoso físico al ecosistema fluvial, ¿no? Manifestándose esto en los cultivos en los bordes del río, las urbanizaciones en terrenos aluviales y la ejecución de incontables obras de acondicionamiento, regulación, mejora a través de presas, canalizaciones, etcétera, inclusive dragados, ¿no? Entonces, esa degradación se refleja, pues, en una constante falta de naturalidad de los ríos, el aumento de desastres naturales y un número creciente de especies acuáticas que están amenazados y en algunos casos en peligro de extinción, ¿no? Entonces, sin embargo, es el hombre, ¿no? El hombre el que ha alterado el ecosistema acuático, ¿no? Tanto de los ríos continentales a lo largo de toda la historia y de manera indirecta a través de sus actuaciones que han modificado los ecosistemas terrestres, etcétera, actúan, digamos, en sus causas y alteran, en este caso, la cantidad y calidad del agua, ¿no? Todas estas alteraciones producidas por el hombre ha causado, pues, cambios en la composición biológica, ¿no? Eh, ha producido alteraciones que han modificado su composición biológica, ¿no? Entonces, se trata pues un poco de analizar de cómo las obras hidráulicas en algunos casos producen alteraciones en sistemas acuáticos, como son las obras de regulación, de canalización, dragado, etc. Entonces, cuando hacemos una clasificación de los ecosistemas, se clasifican de dos maneras: los ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos. Estos últimos son ampliamente ampliados, ¿no? Sistemas compuestos por organismos vivos, ¿no? Que interactúan con el medio acuoso, ¿no? Ya sea en el mar, ya sea en el océano o cualquier otro, por ejemplo, en un río, ¿no? De modo
más simple es un grupo de plantas, animales, que van a depender del agua, ¿no? Y para poder subsistir. Entonces, el ecosistema acuático incluye las aguas de los océanos y las aguas continentales, dulces o saladas, ¿no? Cada uno de estos cuerpos de agua tiene algunas propiedades físicas particulares con respecto a la relación con la luz, la temperatura, ¿no? Con las olas, las corrientes, la composición química, ¿no? Y algunos tipos de organizaciones ecológicas y de distribución de los organismos. Entonces, dentro del sistema acuático tenemos el ecosistema del océano marino, ¿no? La oceanografía. La oceanografía se ocupa del estudio de estos ecosistemas, de los océanos. Y esto puede ser de dos tipos dependientes de la luz solar. El fótico, cuando recibe luz suficiente, ahí se realiza la fotosíntesis, ¿no? Y esto alcanza aproximadamente hasta 200 metros de profundidad. Entonces, ahí estamos hablando de una playa costera, ¿no? En todo caso, de una plataforma continental, ¿no? Bien. Y afóticos, cuando no llega la luz suficiente para la fotosíntesis. Entonces, como en el mar poco profundo, o en un mar profundo, un mar que tiene una fosa oceánica, generalmente representarían pues los afóticos, ¿no? El ecosistema continental de agua dulce, en este caso la limnología se ocupa pues del estudio de ecosistemas de ríos y lagos. En este grupo no solo consideran pues las corrientes de medios lóticos, sino de agua quieta, medios lénticos, ¿no? También estamos hablando de hábitats acuosos de manantiales, huecos de árboles e incluso cavidades de plantas donde se acumula el agua y los ambientes serían de aguas subterráneas, ¿no? Entonces, este ecosistema lótico es el mismo ecosistema de un río, de un manantial, incluido en el medio ambiente. Entonces, ahí se dan las interacciones bióticas entre lo que es las plantas, animales y también los microorganismos. Y las interacciones abióticas que tienen que ver con la física, con la química, pueden tener varias formas, ¿no? De pequeños ríos, de unos cuantos centímetros a grandes ríos, ¿no? Desde el punto de vista ecológico, las corrientes de agua en un hábitat único distinguen otros hábitats acuáticos, ¿no? Se presenta, digamos, un flujo unidireccional, otro presenta un estado de cambio físico continuo, hay mucho grado de heterogeneidad espacial y temporal, gran diversidad de ecosistemas lóticos, ¿no? Entonces, y la biota está especializada para vivir en condiciones fluviales. Entonces, el agua dulce, ¿no? Agua que se puede tomar, tiene un contenido mínimo, tal vez inexistente de sal, ¿no? Entonces, tiene sus propios ecosistemas acuáticos, ¿no? Cada uno de estos sistemas es único, incluso dentro de las diferentes categorías, ¿no? Cada hábitat específico varía en función de la altitud, de la temperatura y también de la humedad, ¿no? Por otro lado, también tenemos lo que es la vegetación fluvial. La vida de los ecosistemas de agua dulce aloja una gran variedad de animales, ¿no? Esa variedad de animales incluye lo que son insectos, anfibios y peces, ¿no? Entonces, un cálculo relativo de las especies de peces indica que el 40% de la vida terrestre pertenece al ecosistema de agua dulce. También ahí Brian Reich determinó que por lo menos 45.000 especies de peces de agua dulce, ¿no?
los gusanos, los moluscos, las algas, las bacterias, también viven en sistemas de agua dulce, ¿no? También como algunas especies de plantas. Entonces los animales como las aves, las nutrias, los osos, van utilizando pues diferentes ecosistemas, ¿no? Un factor que va a incidir en ambos ecosistemas es el acuático y terrestre, viene a ser el factor humano, ¿no? Ya hemos dicho, el factor humano que modifica y altera, ¿no?, de manera irreversible y que les ha constreñido en una pequeña extensión en general, ¿no? Entonces, en la orilla de los ríos se forma un ecosistema muy dinámico, ¿no? En época de sequías, ¿no?, hay escasez de agua y nutrientes, mientras que durante los periodos lluviosos el agua se aniega, ¿no?, y erosiona con fuerza los márgenes del río. Entonces, esta vegetación fluvial está bien adaptada y se distribuye en función del grado de humedad ambiental. Ahí tenemos, por ejemplo, la vegetación de ribera, ¿no? Ahí cumple la vegetación en ribera cumple una función o varias funciones. Entre ellos está estabilizar las márgenes de los ríos y disminuir el efecto erosivo del agua. Cuando se produce se presenta un caudal máximo extraordinario, entonces obviamente va a erosionar los márgenes de los ríos, pero cuando tiene vegetación, entonces ese erosionamiento es un poco en menor porcentaje, ¿no? De igual manera, favorecer la sedimentación de materiales y con eso, pues, también favorecemos la fertilidad del terreno inundado, ¿no? De igual manera, estos ríos, esta vegetación modera la temperatura del agua, también la cantidad de luz que le llega, ¿no? Ofrece refugio o también se puede decir un lugar de cría y reposo de muchas especies de animales, ¿no? Entonces ahí hay que depurar lo que son las aguas subterráneas y también freáticas, ¿no? Entonces se puede distinguir ahí una zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4, ¿no? La zona 1 es vegetación de ribera, 2, carrizal, plantas acuáticas en la zona 3 y algas unicelulares en la zona 4. Bien, entonces el estado del bosque de ribera de un río viene a ser un indicador de la calidad biológica, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta, ¿no?, la calidad ecológica, ¿no?, de un río, que viene a ser la vegetación de los bosques de ribera, ¿no? Entonces, ahí se puede delimitar un espacio físico por donde va a discurrir el río, ¿no? Bien, entonces, cuando hablamos de ecosistema acuático en el Perú aproximadamente hay 12.201 lagos, ¿no?, y lagunas, de los cuales 3.896, ¿no?, se encuentran en la cuenca del Pacífico, ¿no?, y 7.441 en la cuenca del Atlántico, 841 en la cuenca del Titicaca y el 23 en el sistema Huarmicocha. También hay aproximadamente 5 millones de hectáreas de pantanos y 4.500 hectáreas de manglares. Bien, entonces estas humedales en el Perú cumplen una función importante, ¿no? Son fuentes de proteínas de animales, ¿no?, de totora, y son plantas de producción artesanal para hacer botes o elementos flotantes, ¿no? Bien, los estuarios también son fundamentales para la reproducción de las especies marinas básicas, inclusive para la industria pesquera.
Entonces, en el año 1996, el gobierno implementó toda una estrategia nacional para la conservación de humedales, ¿no? Esto con el objetivo de aumentar la cantidad de manglares, ciénagas, estuarios y lagunas considerando zonas protegidas. Entonces, la incertidumbre sobre esta titularidad de la tierra, la contaminación industrial, el crecimiento urbano y la deforestación continua amenazan obviamente la integridad de los humedales en el Perú. Entonces, ahí tenemos la laguna de Cuchún en Arequipa de 5.000 hectáreas. Ha sido secada completamente por utilizar con fines agrícolas. Los pantanos de Villa, ubicados al sur de Lima, se redujeron de 5.000 hectáreas originales a 300 hectáreas. ¿No? Bien. Ahora vamos a ver todo lo que es la normatividad como ecosistema del agua. Un ratito. Bien, en el año 2000, ¿no? Justamente en Europa empieza la formación de una comisión y el Parlamento Europeo, ¿no? Que en ese entonces había un partido verde, ¿no? Entonces, todos preocupados por el ecosistema del agua, ¿no? En términos generales, ¿no? Y ahí determinan lo que se llama el marco, la directiva marco del agua, ¿no? El DMA, el año 2000, ¿no? Como su nombre indica, esta normativa europea intenta dar un marco de actuación común sobre lo que es la gestión del agua, ¿no? A nivel de todos los estados miembros de la Comunidad Europea. Entonces, indica que el agua debe ser vista exclusivamente como recurso, ¿no? Y se contempla como elemento básico todos los ecosistemas hídricos y como parte fundamental del sostenimiento de una buena calidad ambiental. Y en esta normativa, los aspectos biológicos, también hidromorfológicos, van tomando la relevancia pues en el diagnóstico integral de la calidad y propone la regulación del agua, ¿no? Los espacios asociados a partir de la capacidad receptora que tiene pues diferentes tipos de impacto, ¿no? Y de esa manera se promueve pues, lo que es la explotación y uso de los recursos, ¿no? En los espacios hídricos de manera responsable, racional y sostenible. De tal manera que se pueda garantizar a lo largo del tiempo lo que es el mantenimiento de la comunidad propia del sistema o la más simple posible, es decir, el buen estado ecológico. Esta normativa, como dijimos, nace en cierta medida de la insatisfacción generalizada en Europa, ¿no? De toda la población europea, ¿no? Entonces, va produciendo alguna ejecución de diferentes planes, ¿no? Programas de saneamiento y mejora de los sistemas acuáticos. Y introduce algunos principios básicos, ¿no? General que hacen para todo el planeta, ¿no? Y estos principios básicos se refieren primero al principio de no deterioro y mantenimiento y consecución del buen estado de las masas de aguas superficiales y subterráneas. Entonces, en este caso se trata pues, de limitar los usos
los vertidos o las actividades que afectan al medio hídrico, de manera directa o también de manera indirecta, ¿no? En función del medio receptor y de la capacidad de soportar los mencionados impactos, ¿no? Entonces, estos sistemas acuáticos deben garantizar o deben caracterizarse y tipificarse para ajustar mejor los protocolos de diagnóstico, ¿no? y el modelo de gestión. El otro principio de enfoque era combinado de la contaminación y gestión integral de recursos. Esto implica un englobamiento de lo que es una visión integradora del sistema, ¿no? De los sistemas acuáticos, ¿no? Desde el punto de vista combinado, desde el punto de vista ecosistémico, ¿no? De modo tal que la alimentación del uso del agua y todo lo vertido debido a las diferentes actividades se realizan a partir de un análisis integral del medio, ¿no? Que además debe considerar un elemento físico-químico adecuado para el mantenimiento de una buena calidad. Entonces, en el marco de esos principios, el Perú regula los recursos hídricos y saca adelante una ley de recursos hídricos, ¿no? La ley de recursos hídricos es N igual 29338, ¿no? ¿Y cuáles son esos principios? Los principios de valoración del agua y de la gestión integrada, ¿no? Valoración del agua y gestión integrada. Luego, la prioridad de acceso al agua, participación de la población, cultura, seguridad jurídica, respeto del agua de las comunidades y como principio sostenible y descentralizado lo que es la gestión pública del agua, ¿no? Entonces, hay un carácter precautorio, ¿no? Eficiencia, gestión de cuencas y todo lo que es la tutela jurídica, ¿no? La ley de existencia del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, cuyo ente rector es la Autoridad Nacional del Agua, va a establecer los usos que se le pueden dar a estos recursos hídricos, ¿no? Los regímenes económicos, la planificación del uso, la infraestructura hidráulica, etcétera, ¿no? Entonces, se va reglamentando la ley y se puede encontrar, por ejemplo, el reglamento de ley 29338, el gato, un ratito, los fenómenos naturales, ¿no? Todo lo que es la inflación, el reglamento de la ley, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto establece el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, ¿no? Que ya se aprobó hace poco tiempo, ¿no? Y ahí especifica algunos estándares que tienen que ver con la calidad ambiental del agua, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las consecuencias de las obras hidráulicas en los ecosistemas fluviales? Aquí, dentro de estas consecuencias de las obras hidráulicas con respecto a estos ecosistemas fluviales, tenemos los efectos de regulación de los caudales, ¿no? Entonces, de tiempos muy remotos, el hombre ha ido modificando los caudales, ¿no? Para aprovechar para uso de riego. También como fuerza motriz de los molinos. Y en las últimas décadas ha adquirido una especial intensidad e importancia. Sobre todo la construcción de numerosos presas y trasvases, de forma tal de que los ecosistemas fluviales se han visto afectados intensamente en su estructura, en su composición y funcionamiento. Entonces,
La utilización de estas obras hidráulicas va a determinar lo que es una regulación artificial de los caudales. Y eso afecta profundamente a la fauna, ¿no? Y provoca también un desfase temporal con respecto a la fenología natural. Las especies que de forma natural habitan en los ríos se han ido adaptando a lo largo de su evolución a una sequía estival, a las crecidas estacionales, pero no logran tolerar fácilmente lo que son las súbitas variaciones de caudal, por ejemplo, que provocan los embalses y los hidroeléctricos, aguas abajo, consistente de fuertes caudales durante el día y bajos caudales durante la noche, ¿no? En ocasiones también la fauna acuática sufre un máximo impacto con respecto a los embalses y cierran totalmente sus compuertas y se van trasvasando completamente los caudales naturales a otras cuencas, ¿no? Entonces, las aguas sueltan los embalses, estos embalses en algunos casos vienen a ser tóxicas para los peces, ¿no? Para los invertebrados, especialmente en climas templados, en condiciones en las cuales los embalses están estratificados, existe pues una separación marcada de lo que son las aguas superficiales y las de fondo, ¿no? De manera análoga, las poblaciones de peces se han visto también afectadas por los cambios que provocan sus hábitats, en este caso, las obras hidráulicas, ¿no? Antes había, por ejemplo, en el río Cabanillas, ahora no hay, ¿no? Entonces, esto provoca, pues, una migración, las reproductoras, y han causado, pues, cierta forma, la extinción de especies piscícolas en numerosos ríos regulados, ¿no? Se dice ríos regulados cuando un río tiene presa, ¿no? Almacena y luego lo suelta para fines de cultivos, etc. Entonces, ahí tenemos pues abundantes ecosistemas fluviales con respecto a las obras hidráulicas y eso se tiene que ver, ¿no? De esta problemática, ver si es necesario pues cuantificar los caudales circundantes mínimos capaces de mantener una población piscícola y la construcción propiamente de la infraestructura. Bien, ahora vamos a hablar de la restauración de ríos y riberas, ¿no? Esto es un proyecto de protección, de mejora o restauración de una zona o una área degradada, ¿no? O también de un hábitat fluvial que requiere, pues, conocer las interrelaciones principales de lo que son los diferentes componentes que integran este ecosistema. Y que el principal objetivo es recuperar un equilibrio de río, ¿no? Que sea lo más natural posible, ¿no? Y además, este equilibrio nunca va a ser estable, ¿no? Entonces, su propio funcionamiento del río, cuando se presenta avenida, sequía, va a convertir en un equilibrio de carácter dinámico. Por otro lado, los ríos, en sus condiciones actuales, ¿no? Y en el contexto que también se puede reseñar, las actuaciones generalmente se estructuran en siguientes niveles territoriales, ¿no? Los tratamientos y estructuras acuáticas en el cauce, la estabilización y diversificación en la orilla, la reconstrucción de la llanura fluvial, la creación de un corredor fluvial y también lo que es la gestión sostenible de la cuenca. Y en este aspecto nos referimos desde el punto de vista agrícola, forestal, urbano. ¿Cuáles son los objetivos y principios de una restauración? En este caso, el estudio del funcionamiento del ecosistema. Dentro de estos objetivos tenemos la conservación de ríos,
y en la cual puede establecerse hasta 4 categorías, ¿no? La protección hábitat para prevenir su deterioro, la restauración del hábitat, recuperar el hábitat que ya se encuentra en estado de degradado, mejorar el hábitat, crear mayor disponibilidad de hábitats y mantenimiento de los esfuerzos necesarios para mantener las actuaciones incluidas en las categorías anteriores, ¿no? Entonces, en este aspecto, ahora lo que tenemos que ver es el caudal ecológico, ¿no? Entonces, si no queremos degradar el río, entonces debemos dejar un caudal mínimo que permita que tanto la flora y fauna del río se mantenga, ¿no? Entonces, ese caudal mínimo es lo que no puede ser utilizado ya. Si tiene más caudal, entonces ahí no hay problema. Entonces, este caudal ecológico es en ríos, es un instrumento de gestión que permite acordar, ¿no?, un manejo integrado y sostenible de los recursos hídricos. Y ahí también establece cuál es la calidad, cantidad y régimen de flujo del agua requerido. Entonces, este caudal ecológico concilia lo que es la demanda económica, social, ¿no?, ambiental del agua, ¿no?, y reconoce los bienes y servicios de las cuencas hidrológicas, ¿no?, que dependen en este caso de los procesos físicos, biológicos y sociales, ¿no? En la práctica, este caudal mínimo también le dicen, pero es el caudal ecológico, busca reproducir en alguna medida el régimen hidrológico natural, ¿no? En este caso se conservan los patrones estacionales de caudales mínimos y máximos. ¿Ok? Bien. Entonces, la expresión misma de un caudal ecológico es referida a un tramo del cauce de la corriente que encierra un concepto que puede definirse como el flujo del agua mínima necesaria para preservar los valores ecológicos del cauce, ¿no?, como son hábitats naturales, amortiguación de extremos climáticos, preservación del paisaje y preservación también y determinación del caudal ecológico, ¿no? Eso se hace con un análisis cuidadoso, ¿no?, mínimos de existencia, pues, del área de influencia, que de alguna manera va a modificar el caudal natural del río. Otra definición válida también sería la siguiente, ¿no?, que el caudal ecológico es el caudal mínimo que debe mantenerse en un curso de agua al construir una presa, una captación o una derivación, de forma que no se alteren las condiciones naturales del biotipo o biotopo y se garantice el desarrollo de una vida natural. Para determinar el caudal ecológico se han desarrollado innumerables metodologías para determinar esos requerimientos, ¿no? Las más simples son los métodos hidrológicos o estadísticos, que determinan el caudal mínimo ecológico a través del estudio de datos de caudal. Un ejemplo del método estadístico simplemente es definir cuál es el mínimo ecológico, como por ejemplo un 10% del caudal medio histórico, ¿no? Entonces, este caudal ecológico considera pues una restricción general que se impone en todos los sistemas de explotación sin perjuicio del principio de supremacía del uso para el abastecimiento de la población. Los requisitos para determinar el caudal ecológico debe cumplir lo siguiente. Debe responder a una regularidad natural, como forma parte de la coevaluación del medio físico. La aplicación del método y resultados a obtener deben ser específicos, ¿no? Los resultados obtenidos deben estar en una línea de experiencia empírica, tanto bibliográficas como personales, y con las condiciones propias de los aprovechamientos hídricos ordinarios, sobre todo
lo que es regulación y derivación de caudales. ¿Ok? Bien, entonces, en términos general, se trata pues de que el río no se puede captar todo el agua, sino dejar una parte, que a eso se le llama caudal mínimo o caudal ecológico, que es suficiente para mantener la fauna, fauna, flora que está establecido en el río, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Callata, Apasa, Amy. Ingeniero, buenas tardes. ¿Tienes Ninguna alguna pregunta? ingeniero. No, ninguna, ingeniero. Ok. Estamos bien. Entonces, para el día de mañana, vamos a quedarnos ahí en página 29. Para el día de mañana vamos a ver el capítulo 2 referente a la importancia de la erosión, transporte y sedimentación de los ríos. ¿Ok? Sí, ingeniero. Ya. ingeniero. Entonces, sí, sí. Quedamos ahí, ¿ya? Excelente, ingeniero. Ok. Está bien, ingeniero. Nos vemos mañana. Por favor, 1:30 empezaremos, ¿ya? Ya, ingeniero. Ingeniero, que ingeniero. tenga buena tarde, ingeniero. Buenas tardes a ustedes también. Buenas tardes, Ya. Hasta luego, ingeniero. Hasta mañana, ingeniero. Buenas tardes.